Bueno, pues nuevamente muy buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra ceremonia de inauguración. Para esto tengo el placer de presentarles al doctor Armando Barriguete. Él es asesor del secretario de Salud, coordinador de la CONACRO, el Consejo Nacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, para quien les pido un aplauso. Tenemos al doctor Cuauhtémoc Mancha, él es director del programa del adulto y del anciano del CENAPRESE de la Secretaría de Salud. Un aplauso. Tenemos a la licenciada Cristina Edo, ella es directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes. Al doctor Antonio Cruz, él es jefe de la Unidad 108 de Medicina Interna del Hospital General de México, secretario de la Sociedad Médica del Hospital. Y al doctor Antonio González Chávez, coordinador del Grupo Mexicano para el Estudio del Síndrome Metabólico y profesor titular de esta conferencia, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de México. Doctor Antonio González, le cedo la palabra. Bueno, y finalmente presento a la doctora Sandra Elizondo, que es quien conduce toda esta coordinación académica y es la profesora adjunta y de igual forma pertenece al grupo de trabajo. Bueno, pues buenos días a todos ustedes. Perdón, un aplauso. Bienvenidos. Y me parece ser que ahora, hace un año, se han tenido muchos avances en el conocimiento y quiero suponer que muchos de ellos se deben a la intervención de su parte, que año con año hemos estado viniendo a actualizarnos. La plática previa que acaba de ver y las que va a ver nos dan la precisión de lo que está aconteciendo y en donde nosotros tenemos que tener ese saber de conocimientos, pero sobre todo para aplicarlos en el entorno en el cual cada uno de nosotros trabajamos, porque esto tiene que llegar al beneficio hacia el paciente. Y si nos ponemos a analizar dónde trabajamos todos nosotros, pues creo que con ese ímpetu buscamos este punto de limitar o de identificar o aún finalmente de expresarle a las personas o a los pacientes que acuden con nosotros, pues que existen muchos factores de riesgo y que en esta razón de esa existencia de esos factores de riesgo, pues tenemos que hacer una intervención que a veces parecerá ser muy sutil, de simplemente empezar a tener una orientación sobre orientación de actividad física, pero pues es lo que se requiere. En el aspecto ahorita de prevención, en lo que concierne a esta conferencia y que lo expresamos como síndrome metabólico, pues se requiere que se haga prevención. Y yo puedo expresarles a ustedes que en las cifras que nos dará el doctor Cuauhtémoc Mancha verán la dimensión del tamaño del problema. Pero quieran o no quieran ustedes utilizar el término síndrome metabólico, finalmente esta es una herramienta que nos permite usar una estrategia para identificar a la persona con factores de riesgo. Eso es lo que necesitamos de ustedes. Es lo que necesitamos que consolidemos, intercambien ideas con los profesores. Si hay alguna controversia, discútanla, porque lo que queremos es seguridad en su actuación para abordar a personas, porque ya no estoy hablando solamente de pacientes, tenemos que ver a personas que aparentemente están sanas, pero que finalmente tienen factores de riesgo y que no los estamos viendo. Y los vamos a ver, pero 10 años después, cuando ya tengan la enfermedad. No, lo que se pretende es que nosotros veamos a personas con factores de riesgo y hagamos intervención. Quiere decir que si una persona va a una consulta de otorrino por una sinusitis, pero no lo ven que está gordo y no dan la orientación específica de indicarle, orientarle, informarle, eso hace que en nuestro sistema de salud no estemos actuando como debemos actuar. Y vuelvo a repetir, yo veo diferencias de un año a otro y se ha avanzado mucho en el sistema de salud y creo, y así lo expreso de manera personal y en conjunto con ustedes, creo que hemos ido cada vez mejor siendo nosotros en la actuación
y dando ese beneficio a personas o pacientes en los cuales desarrollamos nuestro trabajo de labor diaria. De tal manera que así, este programa fue estructurado, tratando de dimensionar lo que existe actual, si hay controversia, y o darles nuevos conocimientos, porque se trata finalmente de que ustedes tengan los mejores elementos para que puedan tener una mejor práctica clínica y den beneficio a las personas o pacientes que están con ustedes. Les agradezco el estar aquí nuevamente y que, bueno, finalmente se empleó la palabra en la mañana, se disfrute este evento y que de alguna manera todos salgamos satisfechos y que dimensionados a que sigamos aterrizando lo que aprendamos, que eso es lo que requerimos y es lo que pretendemos como pauta de esta conferencia anual científica sobre el síndrome metabólico. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al doctor Antonio González. En este momento cedo la palabra al doctor Armando Barriguete para que dé inicio formal a esta ceremonia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación a este tan importante evento y les hago llegar un saludo del secretario Córdoba. El tema a él le apasiona. En el 2006, cuando él toma como titular de la Secretaría de Salud, nos invita a un grupo de especialistas donde está el doctor González y nos dice que el problema es muy serio. El doctor Mancha nos va a mencionar en detalle cómo en Ensalud nosotros nos dimos cuenta, bueno, ya desde la anterior estábamos viendo que la tendencia era fuerte, pero rebasaba las expectativas el tamaño o el impacto de este problema. El doctor Córdoba le gusta mucho, bueno, decir, estamos impresionados de que ya es un tercer evento, es decir, el doctor González no suelta, nos dobla el brazo y no nos deja movernos hasta que no estemos aquí para que seamos parte de esta experiencia, y mencionó algo muy importante. Lo más difícil de una política pública es que al final le llegue a nosotros las personas y nos puedan decir cómo poder cambiar nuestros hábitos y nos puedan decir cómo estas enfermedades crónicas nos pueden hacer que nosotros y nuestra familia se empobrezca, y sí puede ser esto un problema muy, muy serio. El hecho que sea ya la tercera edición nos da mucho gusto, nos emociona, y ustedes van a ver a lo largo del programa sobre todo experiencias clínicas, y como decía el doctor González, va a ser muy importante que nosotros le preguntemos al clínico cómo hace que las cosas sucedan y cómo hace que el paciente se lleve una idea y la pueda aplicar en su casa o la puede aplicar en su trabajo y regrese. Muchos de nosotros estamos en el sector público, pero también tenemos medicina privada, y creo que una de las grandes enseñanzas que hemos tenido en la reflexión sobre las enfermedades crónicas es que si el paciente no le mejora la relación con nosotros, cambia de médico. En el 2006 nosotros hicimos un estudio con el doctor Lara, que se lo robaron ahora a Colima, ¿no? Antes estaba acá con nosotros, pero ahora se lo robaron a Colima, de repente regresa. Y en el 2006 hicimos un estudio muy interesante con 100 médicos exitosos que manejaban el tema de obesidad, y le pedimos a cada uno de ellos que nos compartiera 10 pacientes. Entonces tenemos una muestra interesante y les pedimos a los médicos que también fueran parte del estudio, y nuestra gran sorpresa y la sorpresa de los médicos es que somos la misma población. Tenemos el mismo sobrepeso, tenemos el mismo tabaquismo, es decir, nosotros los médicos tenemos que ser objeto de cambio, porque también vimos que los pacientes elegían a los médicos para no cambiar. Segundo, vimos que los pacientes, cuando la cosa se ponía difícil, sí cambiaban de médico y buscaban un médico que no tuviera obesidad, que no fumara, que no fuera hipertenso. Entonces es muy interesante que nosotros los médicos tenemos que saber que lo que hace que un paciente o un programa tenga éxito es la coherencia que podemos nosotros llevar a cabo entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces es muy importante que le preguntemos al clínico cómo es coherente, ¿sí? Y cómo transmite ese tipo de información a su persona, a su familia y obviamente a sus pacientes. Entonces me da mucho gusto, bueno, estar con ustedes, los felicito. Y como dice el doctor González, hay que preguntarle a los médicos cómo le hacen para que las cosas funcionen. Y dos, qué cosas no nos funcionan
y de a partir de ahí cómo hemos aprendido. Y el tema de la clínica es apasionante. Yo voy a hablar más del tema de prevención ahora, pero bueno, el tema de la clínica, el tema de las UNEMES, que coordina el doctor Mancha, son modelos muy interesantes. La doctora Vicky, la vi aquí enfrente, que es la defensora de las UNEMES, lo cual me encanta. Son grandes clínicas demostrativas que si las seguimos entendiendo y las seguimos siguiendo y aprendiendo de su experiencia, el futuro de la clínica es muy bueno en el tema de enfermedades crónicas. Y el doctor González sigue empujando durísimo para que en el Hospital General tengamos la primera UNEME en un hospital. El doctor Navarro también está puesto, ¿no? Pero aquí el doctor González, bueno, nos habla varias veces al día, lo cual me encanta, y nos dice que va a ser una gran iniciativa y estoy seguro. Bueno, quisiera pedirles que se pusieran de pie. Sí, y hoy, día 11 de agosto, siendo las 9:18 de la mañana, doy formalmente por inaugurado esta tercera conferencia científica anual sobre síndrome metabólico. Seguro que será de gran éxito y de gran provecho para nosotros y para nuestros pacientes, y enhorabuena. Muchísimas gracias. Agradezco a nuestros invitados del Presidium su valiosa presencia aquí con nosotros.